Y pues bueno, a mí me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes, poder compartir este mensaje de parte de Dios para ti, para tu vida. ¿Están listos para escuchar este mensaje, para aprender más de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Están dispuestos? Perfecto. Bueno, si traes tu Biblia, te invito a que la abras o si la traes en tu celular, que la prendas. Ajá. Si no, aquí también en la pantalla van a aparecer algunos versículos, ¿vale? Bueno, voy a utilizar un versículo base que está en el libro de Números, capítulo 6, y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Dice número 6, el voto de los nazareos. ¿Sí? Nazareos, no dice nazarenos. Nazarenos es otra cosa, ¿va? Dice el voto de los nazareos. En el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo un voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Y bueno, vamos a saltarnos al versículo 5 que dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasarán navajas sobre su cabeza. O sea, no podían ir estos personajes a la estética. Dice: no pasarán navajas sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Porque dice: será santo y dejará crecer su cabello. ¿Has escuchado una chica que canta bien padre? Es una alabanza, creo que sí la has escuchado, que dice: y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse ¿Sí la han escuchado? A ver, levanten su mano quien la has escuchado. ¿Sí? Pues que Dios los bendiga, hermanos, que Dios tenga misericordia de ustedes, porque no tiene nada que ver esto que acabo de decir, pero ya traía ganas de sacarlo. No es cierto. ¿Por qué quiero dar este ejemplo de me solté el cabello? Porque dice: dejará crecer su cabello. El tema del día de hoy se llama el voto del nazareo. El voto del nazareo. ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de los nazareos? ¿No? Bueno, pues el día de hoy vas a aprender algo nuevo. Y dice, vamos a aprender qué significa la palabra nazareo. ¿Sí? Sígueme ahí en la pantalla. Dice: nazareo viene del hebreo nazir. ¿Sí? A ver, repite conmigo: nazir. Nazir, que quiere decir segregado o apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir nazareo: segregado o apartado para Dios. Pero el día de hoy quiero explicarte, para que entiendas más a fondo, para que tú puedas comprender qué es un nazareo. Vámonos desde el principio, ¿vale? No desde la alabanza, sino desde el principio, desde el Génesis, ¿sí? ¿Vale? Vámonos desde Adán y Eva. ¿Sí? Estos dos seres humanos que fueron las primeras personas aquí en la tierra. Y bueno, tocando el tema de Eva, hay grandes científicos, como lo es Laura en América, como lo es la bebecita de Enamorándonos, también afirman que Eva, escucha, es un dato curioso, Eva fue la primera mujer que le dijo a su esposo: no tengo nada que ponerme. Puede ser, ¿no? Tendríamos que ver ese dato. Bueno, dice desde el principio que era Adán y Eva, fueron diseñados para un plan. Fueron diseñados para un fin, que era tener comunión con Dios. ¿Sí? A ver, repite conmigo: comunión con Dios. Ese era el plan original. Desde el principio, Dios quería tener una comunión, una relación, de estar unidos con los humanos, ¿sí? Que en este caso era Adán y Eva.
Incluso escritores famosos, como lo es Roberto Gómez Bolaños, alias el Chespirito, afirma que cuando el Espíritu de Dios, lo menciona en la Biblia, se paseaba así por el Edén, iba así. Lo único, afirma este escritor famoso, lo único que se podía escuchar era esto. Mira, escucha, imagínatelo. Y todos dicen, ¡ay, qué bonito! Imagínate la escena del Edén. Cuando Dios, no existían iglesias, imagínate, no existían iglesias, no tenías que ir a un grupo de célula, no tenías que ir los domingos a las 5 de la tarde, ¿no? Pudiendo ver el clásico. ¿Sí o no? No había nada, sino que solamente existía esta relación y se escuchaba esto. A ver, súbele. Ajá, imagínense, uy, bien chida la escena, ¿no? Entonces iba y estaba Adán y Eva y lo veían venir al profesor, no, era el maestro, ¿no? En este caso. Y en eso le dicen, Señor Jesús, qué milagro que vienes por acá. Y en eso Jesús estaba de este lado y le dice, vine a traerles este humilde obsequio. Ay, no te hubieras molestado, Jesús. Imagínate la comunión que tenía Adán y Eva, ¿no? ¿Y no gustas tomar una tacita de café? ¿Ok? Entonces lo que existía en el Edén era comunión, era una relación, no existían iglesias, no existía la religión, sino que era un plan magnífico, era una comunión, era tener una relación con Dios. Pero luego, ¿qué crees? A ver, ayúdame, me vas a decir ¿qué? ¿Y luego qué crees? Entró el pecado a través del hombre, lo dice la palabra, el pecado entró a través del hombre. Y como el pecado es una barrera que impide que tú sientas el amor de Dios, ¿por qué? Fueron desterrados. Entra el pecado, Adán y Eva se llenan de esa mancha, de ese pecado, y como Dios es santo, los tuvo que desterrar. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces había una comunión, viene el pecado, que es una barrera que impide la comunión con Dios. Son desterrados del Edén, después pasan muchos años y después viene un personaje de la Biblia que se llama Abraham. ¿Cuántos han escuchado la historia de Abraham? Abraham fue un hombre que fue dedicado para formar la nación de Dios, para formar la nación, el pueblo de Dios, y después más adelante menciona a un hombre que se llama Moisés, ¿sí? Abraham forma la nación de Dios y Moisés es el encargado de liberar a la nación de Dios, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué era lo que Dios quería? Dios quería tener una relación con el humano, pero como existía el pecado, tenía que haber un sacrificio. Y entonces en eso Dios llama a Moisés y le da unas leyes, ¿sí? ¿Cuántos sabemos eso? Que le da unas leyes para comprender el mismo plan de comunión que existía desde el Edén. Esta misma escena, quería Dios tener esa relación con el pueblo de Israel, ¿vale? Pero como existía el pecado, tenía que haber un sacrificio, ¿sí? Tenía que haber un sacrificio. Entonces le dice a Moisés, constrúyete un tabernáculo. No sé si has leído la parte de toda esta parte, cuando dice en el Antiguo Testamento que le da todas las especificaciones de cómo se tiene que construir el tabernáculo, y le dice que se prepararan para recibir a Dios. Ese era el plan de ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque todo
todo giraba en torno a Dios, y para que ellos se pudieran acercar necesitaban hacer un sacrificio, ¿sí? En este tabernáculo, si tú lo has leído en tu Biblia, existían 3 niveles de relación con Dios, ¿sí? 3 niveles. El primero, que era el pueblo, y se dividía, ¿no? Así como por zonas. Yo me imagino aquí que es el tabernáculo, y en la calle era donde estaba todo el pueblo, ¿sí? Ahí sígueme en la imagen y vete imaginando. Afuera de ese tabernáculo estaba el pueblo, las personas que que habían escuchado hablar de Dios, habían escuchado que Dios existía y que Dios podía hacer milagros, y así como que solamente escuchaban, ¿no? Había otro nivel en el que estaban los sacerdotes. Estas personas eran un poco más conocedoras de la palabra, podían acercarse un poco más hacia Dios, podían comprender más el plan de Dios que tenía. Y por último, había solamente una persona que era el sumo sacerdote. Esta persona era la encargada de entrar y poder ver a Dios. Por ejemplo, en este caso Moisés era el que tenía la comunión con él. Ya después mencionan varios sumos sacerdotes y solamente había una persona. Imagínate todo ese pueblo, toda esa nación de Dios, así como que Dios anhelaba escuchar que sus hijos le amaran. ¿Recuerdas el pequeño ejemplo que te daba? Que Dios quería tener una comunión con su pueblo. Eso era el propósito, y ese es el día de hoy lo que Dios te quiere decir, que quiere tener una relación contigo, que quiere tener esa relación, que tú tengas esa comunión íntima con el Espíritu. Pero bueno, ya para no darle tanta vuelta a esto, ¿qué es un nazareo? Estas personas eran un grupo de voluntarios. Lo dice en la palabra que dice en el versículo 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles el hombre o la mujer que se apartare. Entonces ellos hacían un voto. Y la ley del voto del nazareo quiere decir que es un voto de la persona, escúchalo bien, es una persona que busca tener una intimidad más íntima con el Espíritu. Es una pasión tremenda que tú digas: es que yo quiero saber más, no quiero conformarme solamente con venir a escuchar un domingo. Yo quiero entrar en ese lugar santísimo, como lo hacían esos sumos sacerdotes, y de verdad llenarme de tu presencia y poder verte cara a cara. El Señor desea tener una relación íntima contigo. Eso es un nazareo, esa persona que busca una vida más profunda. Incluso lo decían un salmista, lo que es David, decía en el Salmos 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O como también lo decía Jesús cuando estaba predicando en el monte, y les dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese es el nazareo, una persona que quiera buscar más íntimamente a Dios, que quiera tener una relación cara a cara. Ok. Existen 3 formas, lo narra la Biblia, que dice que existen 3 formas de convertirte en un nazareo. 3 formas. La primera era de forma voluntaria.
¿sí? De que tú te pudieras convertir en un nazareo. Que tú, bueno, en ese tiempo estaba el pueblo de Israel y le decía, oye, Moy, yo quiero pertenecer a ese grupo. Yo quiero ser una persona que tenga una relación contigo. Que tenga una relación contigo. Y lo hacían de manera voluntaria, y esto era de manera temporal, ¿sí? Era de una manera temporal. Y dice, en el versículo 2 del capítulo de número 6, dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, ¿sí? O sea, esto, como te digo, yo quiero hacer ese voto, yo quiero hacer ese compromiso con Dios, ¿vale? Esto era la primera forma, de manera voluntaria. La segunda, Dios los elige. ¿Sí? Dios elegía a esas personas. Incluso nos da ejemplos concretos el Señor. ¿Han escuchado hablar de la historia de Sansón? ¿Sí? Bueno, así en películas, en libros. Sansón era un nazareo y fue elegido desde el vientre de su madre. Lo dice en Jueces 13:7. Dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Eso se lo estaba diciendo a los padres de Sansón. Que se cuidaran porque él iba a ser nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Otro ejemplo muy sencillo, y creo que si lo has escuchado, es Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Cuántos conocen o han escuchado hablar de Juan el Bautista? Y lo mismo, Dios llega con los padres, con Zacarías, y le dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y le dice, escucha, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dios eligió a Juan el Bautista, a Sansón, y otra persona muy importante es el apóstol Pablo. Lo narra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16, en la parte cuando le dice a Ananías, dice, el Señor le dijo a Ananías, le dice, ve, porque instrumento escogido, escucha, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? 3 ejemplos que nos da Dios de cómo Dios elige a estas personas. ¿Sí? Y la tercera forma de que se podían convertir en un nazareo es que los padres consagraban al niño. ¿Sí? Los padres entregaban al niño. Un ejemplo es la historia de Samuel. La mamá de Samuel se llama Ana, se llamaba Ana. Entonces esta Anita le dice a Dios, dice, e hizo voto, esto está en 1 de Samuel 1:11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Porque Ana era estéril, no podía tener hijos, entonces le pedía, ese era su anhelo, ella quería tener un bebé. Entonces le dice, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y aquí dice, y no pasará navaja sobre su cabeza.
era un nazareo, Samuel. Estaba dedicado, y entonces eran estas tres formas. La primera, ¿cuál era? De manera voluntaria, ¿no? Ellos se acercaban y decían: yo quiero tener una relación más íntima con el Espíritu, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero saber más de su presencia, yo quiero conocer sus secretos, yo quiero tener amigo a este Dios. Era de manera voluntaria. La segunda, ¿cuál era? Dios los elige, ¿sí? Igual la historia de Sansón, la historia de Juan el Bautista y Pablo, ¿sí? Ya después en tu casa los puedes leer con más calma. Y la tercera es que los padres se entregaban al niño, ¿sí? Lo consagraban desde su nacimiento. Le decían: este niño te va a servir desde el nacimiento. Ok. Estos nazareos, estas personas, este grupo de personas, tenían obligaciones o condiciones, ¿vale? Entonces, lo mismo, en este capítulo nos narra que tenían tres obligaciones. La primera nos los dice en el versículo 3, en el libro de los Números 6, versículo 3, dice: no podrá beber bebidas alcohólicas. Repite conmigo: bebidas alcohólicas. No podrá beber bebidas alcohólicas, tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada que provenga de la vid. Estaba relacionado con la dieta, ¿sí? No podía tomar ningún producto del fruto de la vid, no podía consumir alcohol, no podía consumir New Mix, Viña Real, nada. Estas personas no podían consumir nada de eso, gomichelas, nada, ¿vale? Esa es la primera obligación, que estaba relacionado con la dieta. La segunda estaba relacionado con su apariencia. En el versículo 5 dice: durante todo ese tiempo tampoco se cortará el cabello, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. ¿Te imaginas? Que hayan inaugurado la estética acá, unisex, bien chido, y no podían ir a la estética a estos cuates, no podían cortarse el cabello. Y ahorita más adelante te voy a explicar qué es lo que significaba ese traer el cabello largo, ¿sí? Ok, la primera estaba relacionado ¿con qué? Con la dieta, no podían consumir alcohol. La segunda, con la apariencia, no podían cortarse el cabello, nada de las estéticas, de que lo quiero desvanecido con la del cero y ya me vas pasando, ¿no? Nada, no se podían cortar el cabello. Y la tercera estaba relacionado con las relaciones sociales. Las relaciones sociales. Dice que no podían acercarse a ninguna persona muerta. Lo dice en el versículo 6. Dice: además tampoco podrán acercarse a ningún cadáver. Escucha esto, es algo muy fuerte. Dice: aunque se trate de uno de sus padres o hermanos. ¿Te imaginas? Si fallece algún familiar tuyo, no te puedes acercar a ninguno de ellos. O no podías ver un perro muerto, no te podías acercar. Ahorita te voy a explicar por qué. Dice: si lo hace, ya no tendrá la pureza que deben tener los que viven solo para servirme. Mientras dure su promesa, deberá mantenerse puro. Fuerte. Obligaciones. La primera estaba relacionado ¿con qué? Con la dieta. La segunda, la apariencia, tenían que dejarse crecer el pelo. Y la tercera estaba relacionado con las relaciones sociales, no podían contaminarse.
¿Ok? Quizás te estás preguntando, pero pues este mensaje, ¿qué tiene que ver? O sea, yo, ¿para qué quiero saber estos cuates, ¿no? De Tarzán o sea, me estás queriendo decir que me deje crecer el cabello hasta acá y que diga, no manches, amor y paz, ¿no? Acá. Estas personas, estos personajes estaban en el Antiguo Testamento y quizás digas, ay, no manches, eso era antes, eso era en el Antiguo Testamento y no tiene nada que ver conmigo. Y el día de hoy yo me estoy rigiendo por el Nuevo Testamento, ¿no? Ya no vivo a través de la ley, sino ya vivo a través de la gracia. Ya Jesús ya pagó por mí y ya no existen todas esas leyes. Ok, pero ¿qué crees? Todos los cristianos estamos llamados al nazareato. Tú eres un nazareo y todos tenemos que tener ese llamado. Y el día de hoy tú, joven, tú adulto, tú persona, estás llamado al nazareo. Todos los cristianos tenemos que ser nazareos. Tenemos que ser esas personas que estén dispuestas a entregar su vida para servirle al Señor. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? Y si no lo crees, Cristo nos los dice en el Nuevo Testamento. Quiero que veas y que pongas atención, qué es lo que el día de hoy Dios te tiene. Dice el primer punto de la dieta. Dice en Lucas 21:34. Quiero que me sigas. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? No los escuché, ¿de qué? Que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Ok, vamos a empezar. Espero que hayas traído casco. Tú eres un nazareo y tú estás llamado a cuidar el templo del Espíritu Santo. Lo dice en la palabra que el templo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y quizás tú dices, ay, no manches, pero pues ya después, ahorita me voy al Zumba, ¿no? Y hasta la señora va así, llega al Zumba, y hasta con su Gatorade, ¿no? Y acá, ajá, y va y está así, ¿no? Y 1, y 2, y 3, y 1, y 2, y marco el paso, ¿no? Y siempre dices, ay, ahorita lo bajo, ¿no? Pero ¿qué crees? Eso no es lo peor. Ya cuando sale la señora acá, hasta le dice, ay, no manches, comadre, como que ya me veo más delgada, ¿no? Acá. Y en eso va saliendo del Zumba. ¿Y qué crees? Tamales oaxaqueños. Acérquense y pidan sus ricos tamales oaxaqueños. Y dices, pidan sus ricos y deliciosos. Creo que un tamal es igual como si te comieras 4 tortillas, ¿no? Entonces como que sí lo vale, ¿no? Y ahí vas. Tú estás llamado a cuidar tu templo, tu cuerpo. Cuiden que sus corazones no se carguen ¿de qué? De glotonería, ni embriaguez. Y dices, ay, pero pues ¿qué puedo comer? El Señor es claro. El Señor nos los dice en Levítico 11. Lo puedes leer en tu casa con más calma. Ahí te da todo lo que tú puedes comer. Y está relacionado con la dieta. Tienes que cuidarte. ¿Por qué? Porque el Señor está pidiendo de tus manos. Y hasta dices, ay, no manches, es que... Hasta llegas con el pastor, ¿no? Ay, pastor, póngame la mano aquí porque siento que... Ay. Hay unas cintas muy famosas, las pueden conseguir en la papelería, en la farmacia, de cualquier color, ¿eh? Y son muy efectivas. Hacen un efecto, no sé qué efecto cause, la verdad, pero ahí tú sabes, ¿no? El primero está relacionado con la dieta. Tienes que cuidar tu cuerpo.
el Señor te está exhortando a que no te cargues de glotonería ni de embriaguez. Ok. Y hasta está el ejemplo, ¿no? De que ahorita que está de moda la película de la monja, ya no sabes si da más miedo la monja o tu lonja, ¿no? Y dice... Ok, esto fue relacionado con la dieta, punto número 1, ¿no? Punto número 2, el cabello largo, la apariencia. ¿Recuerdas? De estos nazareos, estas personas decían que tenían que dejarse crecer el cabello. ¿Y esto qué decía? Dice, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. Sí, el dejarse crecer el cabello era identificarse ante los demás. Es como si trajeras tu playera de Camino de Viento o tu playera de Yo amo a Jesús, soy cristiano. Ese es tu cabello largo, esa es tu apariencia. No quiere decir en la palabra que te tienes que dejar crecer el cabello, sino que en ti hay algo que vive en ti, que es el Espíritu Santo y que te hace diferente. Y claro que resaltas, claro que te haces ver. Bueno, cuando tú llegas a un lugar, por ejemplo, estás en el tianguis, a ver música de tianguis, por favor. Estás en el tianguis y están aquí. Pásale, güera, pásale. ¿Cuántos? Sí hay. Mire, chéquele, mire la sandía, sí, claro que sí. Mire la naranja, claro que sí. ¿Y en eso qué crees? A ver, ayúdame, ¿qué crees? Estás en el tianguis y adivina quién viene. Viene Don Nazareo. Está el tianguis vamos a poner un ejemplo. Está el tianguis de aquí de los jueves y ahí va el Don Nazareo, ¿no? ¿Y qué crees? Don Nazareo se le ocurre prender un cigarro. Así, ¿no? No, pues es que ya no me van a ver, ¿no? Imagínate tu apariencia, lo que yo te había dicho, que piensas que no te ves. Entonces ahí vas y prendes tu cigarro, ¿no? Y acá... Y en eso, ¿qué creen? Los ve una persona que los conoce y dice, no. No veo nada. No es cierto, ¿no? Le dice, ¿ese es el cristiano? ¿Es esa persona que me predicó el domingo y que dice, ay, que levanta tus manos y que el amor existe? ¿Es esa persona? Imagínate la apariencia que estás dando ahí. Otro ejemplo, ¿no? Vas al Oxxo y te vas a los refris, ¿no? Y a las promociones, a ver qué va a haber. Y tú piensas que no te ves, piensas que pasas desapercibido. ¿Tú crees que vas a pasar desapercibido? Y ves la promoción, ¿no? Que hay en el Oxxo y así. Y dices, no, pues a ver. Y vas con tus cuates, ¿no? Y vas, sacas la cerveza. Yo pago, no te preocupes, ¿no? Y así. Y también te quedas así y te llegan a ver. No. Es esa persona, el cristianito, es esa persona que se hace llamar cristiano, que ama a Jesús, comprando cervezas en el Oxxo o con tu cigarro, o que andes, por ejemplo, ahí en el tianguis y no manches, que la Sandy, que me dijo que esto, y en eso va pasando Sandy, ¿no? ¿Qué apariencia estás dejando? Y fíjate, te lo voy a decir. En 1 de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Repite conmigo, ejemplo.
sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué ejemplo estás dando el día de hoy? Quiero que hagas un examen propio y quiero que te pongas a pensar si realmente estás dando ese ejemplo de palabra. Realmente tú podrías salir a la calle o salir allá a tu escuela y que tú puedas pasar así tranquilo, o eres de las personas que dice groserías, que cuando escucha un chiste acá, así como un chiste negro, o que empiezan allá a alburear tus amigos, ahí te ríes, ¿no? Ah, no manches, sí, ¿no? O hasta le sigues la corriente. ¿Eres ejemplo en palabra? ¿O tu mujer? ¿Eres ejemplo para tus hijos? ¿Te pones ahí a criticar a tu esposo enfrente de tus hijos? ¿Te pones ahí a hablar mal de la gente enfrente de tus hijos? O igual tú, joven, ¿eres ejemplo? ¿Estás siendo ejemplo de palabra en tu escuela, en tu casa? O quizás tus papás sean de los que dicen, ¿y para eso vas? No manches, eso ni sirve. ¿Eres ejemplo en palabra? ¿Cómo te comportas? Dice, tienes que ser ejemplo en conducta. ¿Cómo te comportas el día de hoy, joven, con tus papás? Papás, ¿cómo se comportan con su hijo, con su hija, con su esposo? ¿Cómo te estás comportando? ¿Estás dando realmente el fruto del amor, de tu espíritu? ¿Tienes fe? Tienes que ser ejemplo. Dice, la primera, Dios nos dice, nos demanda que cuidemos, ¿qué? La dieta, ¿sí? La segunda, el cabello largo, que es tu apariencia, ¿sí? ¿Por qué te vas a identificar ante los demás? ¿Estás dando ese ejemplo? ¿O solamente estás creyendo? ¿Solamente estás viniendo cada domingo y dices creer en Dios? ¿Dices confiar en Dios? Pero lo dice en la palabra, la fe sin obras ¿es qué? Es muerta. Tú tienes que ser ejemplo para los que están a tu alrededor. Y por último, dice contaminarse con un muerto. Estos nazareos no podían acercarse a un muerto. Y lo dice que está relacionado a la contaminación. ¿A qué te imaginas que se venga esto? A la contaminación. No quiero pensar que cuando vengan estos cuates, a ver, ponme la música, que tú vayas así en la calle y vayas acá, ¿no? Vayan pasando aquí, ya sabes quién. Quiero pensar que no vayas de los de acá, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Así de, no manches, no sabes ni a quién le estás sirviendo, no sabes ni qué están haciendo. Y ahí van todos hasta atrás, ¿los has visto? ¿O has sido uno de ellos, no? Dice, no te contamines con este mundo. Y quiero leerte, dice 1 Corintios 5, del 9 al 11, les dice Pablo a la iglesia de Corinto, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, escucha, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice Dios, no te juntes con toda esa bola. Ahora sí que no te juntes con la chusma.
Dice, pues, de este mundo, no absolutamente los de este mundo. Dice, en tal caso, os serían necesario salir de este mundo. Porque, pues, imagínense, está bien cañón que no te juntes con la chusma. Está cañón, ¿no? Pero ¿qué es lo que el día de hoy Dios te dice? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Escucha, que llamándose hermano. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aún comáis. O sea, con él ni al Vips, ni al Tox, ni nada. Con él ni te juntes. ¿Por qué? Porque el nazareo está llamado a predicar la vida y no la muerte. El Señor te dice, no te contamines con todas esas cosas. Cuida lo que escuchan tus oídos, con las groserías, lo que ven tus ojos, la pornografía, la televisión. Cuando vas pasando por un puesto de periódicos, ya sabes, ¿no? Ya sabes qué va a pasar. Y dices, ay, no manches, pues tantito, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? No te contamines. Cuida tus oídos, cuida tus ojos. Las revistas, el YouTube, porque ¿sabes qué? Nos comportamos como los que están allá afuera, los que no conocen. Consumimos las mismas películas, consumimos los mismos YouTubers, escuchamos la misma música. Entonces, ¿qué sentido tiene? No te contamines. Pero quizás tú dices, pero es que es muy difícil. Pero es que a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta juntarme con mis amigos, a mí me gusta decir groserías, a mí me gusta alburear, pero es que me cuesta mucho trabajo. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice el día de hoy? Tenemos que ser vencedores. Tenemos que ser vencedores. Y fíjate, cuando tú tienes que, por ejemplo, un ejemplo, un atleta, ¿qué es lo que tiene que hacer para ganarse una medalla? Disciplina, pero algo concreto. Tiene que competir, ¿no? ¿Has escuchado a esas personas, no? Que dicen, ay, Señor, es que me quiero sacar la lotería. Pues sí, pero pues al menos compra el boleto, ¿no? Tienes que competir. Y lo dice en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres un vencedor. Y quizás tú dices, pero es que es muy difícil. Lo dice en la palabra. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el día de hoy Dios te dice, tú eres un vencedor. Y lo dice también en Primera de Juan. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Tú eres vencedor en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Tienes que competir. Tienes que competir. Sí, es difícil. Es difícil. Dice, no te contamines, cuida tu cuerpo, esa apariencia, cuida tu apariencia. Surge una pregunta, ¿cómo puedo limpiarme entonces de toda maldad? Porque esto vive en cada día. Quizás tú en la mañana tuviste una pelea con tu esposo, con tus hijos, con tus padres.
Quizás volviste a caer en ese vicio de la pornografía, de la masturbación. Entonces, ¿cómo me puedo acercar? ¿Te acuerdas del ejemplo que yo te puse desde el principio? Que Génesis, que Adán y Eva tenían una comunión. Ese era el plan original de Dios, que tengan una comunión con Dios. Y eso es lo que el día de hoy Dios quiere contigo. Dios quiere tener una relación, no solamente cada 8 días, no solamente que vengas a escuchar una palabra, no solamente que escuches una prédica en YouTube. El día de hoy Dios está buscando personas que estén dispuestas a hacer ese voto de Nazareo, que estén dispuestas a someterse al fuego de su espíritu, que estén dispuestas a dejar todo allá afuera y que se sometan a Él y que digan: sí, yo quiero seguirte, yo quiero tener una relación más íntima con el Espíritu, yo quiero tener una comunión contigo. Entonces, si yo no me puedo acercar hacia ti, porque lo dice la palabra, Dios es santo, santo, santo. No te puedes acercar a Dios con tu pecado. Pero entonces, ¿qué era lo que hacían estos nazareos cuando caían en el pecado? Lo dice en Números 6:14, dice: y ofrecerá una ofrenda. Tenían que ofrecer una ofrenda a Jehová. Dice: un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Estas personas tenían que hacer un sacrificio. ¿Pero qué me estás queriendo decir? ¿Que tengo que ir por un cordero y lo tengo que ofrecer y hacer danzas y cortarles el cuello para que mi pecado sea limpiado? ¿Qué es lo que Dios te dice? Lo dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, ¿sabes qué? Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Yo no sé tú en qué Dios creas, pero el día de hoy yo te vengo hablando de un Dios que es fiel y que es justo para perdonar cualquier pecado que tú traigas en este momento. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Presentarte delante de Él, y dice que ofrece si confesamos nuestros pecados. Confiesa tu pecado delante de Él. Dios es justo. Y quizás no sé qué mentira te hayas creído, de que no manches, es que Señor, yo estoy en esta situación, no puedo salir de esta esclavitud. Y quizás alguien te dijo: no, o has escuchado, yo sé que tú has escuchado una voz en tu mente: no manches, volviste a caer, no, aléjate de Él, no, Él es santo, no, tú no puedes, no te puedes acercar, ya ni vayas, ya para qué, siempre es lo mismo. Dios es fiel y es justo para perdonar el pecado, cualquier pecado que tú tengas el día de hoy. Y quiero terminar con 2 enseñanzas. La primera dice: no importa qué tan dedicada esté tu vida a Dios. Hoy quiero hacerte una pregunta, no me la respondas. ¿Cómo está tu relación con Dios?
El día de hoy, ¿cómo está tu relación con el Padre? ¿Realmente tienes una intimidad con Él? Quizás también para nosotros como servidores, no importa qué tan dedicada esté tu vida, no importa que tu playera diga servidor, que tú vengas cada 8 días y que te pares, que prediques, que toques un instrumento, que te pares a bailar, no importa qué tan dedicada esté tu vida con Dios. El Señor demanda intimidad, el Señor demanda comunión. Te repito este ejemplo, el plan original del Edén era tener una comunión de Dios con sus hijos. Dios no es una religión, la religión la inventó el hombre para acercarse a Él. Pero el Evangelio de Cristo está encargado para que Dios se acerque a tu vida. El Señor quiere tener una relación contigo. La pregunta aquí es, ¿cómo está tu relación con Él? ¿Y realmente tú quieres tener una relación con Él? Seas lo que sea, seas servidor, ya lleves 1 año, 10 años, ¿cómo está tu relación con Él? La segunda enseñanza dice, el creyente es una persona que debe de continuar y debe de tener una dedicación a la santidad. El creyente es una persona que debe continuar una dedicación hacia la santidad, a caminar hacia Él. Y fíjate, es algo que en lo personal a mí me enamora del Señor, porque quizás tú caíste el día de ayer, pero ¿qué crees? Te dice el Señor el día de hoy, levántate, hoy es un nuevo día para que tú confieses tu pecado y que digas, sí, caí, pero aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi vida y te la entrego, Señor. Yo quiero tener una relación contigo, Padre. ¿Y sabes qué es lo padre de Dios? Incluso tú lo cantas. Eres Dios eterno y nunca termina la relación con Dios. No importa qué tan dedicada esté tu vida al Señor, nunca va a terminar la relación con el Padre. Y esta tarde, como yo te decía al principio, estas personas hacían un voto del Nazareo. Estas personas estaban dispuestas porque el Nazareo era el encargado de proteger a la nación de Dios. Y el día de hoy Dios te dice, tú estás encargado de proteger mi nación. Tú estás encargada de proteger mi corazón. Y todos los cristianos estamos llamados a ser un nazareo. Tú estás llamado, joven, a proteger el corazón del Espíritu Santo, a proteger el corazón del Padre, a proteger la nación del Padre, a proteger el corazón de Cristo. Tú eres un nazareo. Y si el día de hoy quizás tú ya hayas hecho un compromiso, tú sabes muy bien el compromiso que hiciste con Él. Y si quizás rompiste ese compromiso, no lo has cumplido, hoy es una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios es justo para perdonar tu pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. En esta tarde, si tú no has hecho este compromiso con el Padre, es el momento de que tú digas, Señor, yo quiero ser un nazareo.
Señor, yo quiero ser una nazarea, una persona que esté dispuesta a cuidar su cuerpo, a cuidar su apariencia, a una persona que esté dispuesta a no contaminarse allá afuera, para proteger el corazón del Espíritu Santo, a proteger el corazón del Padre, a proteger el corazón de Jesús y de defender esa nación. Tú eres un nazareo y estás llamado al nazareato. Y lo dice Pedro en la segunda carta que escribe, dice, segunda de Pedro 1:10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Esfuérzate más por asegurarte del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. El día de hoy tú estás llamada a ser una nazarea, a proteger el corazón y estar dispuesta a tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Cierra tus ojos.